Reciban un cordial saludo. Vamos a dar inicio a la clase de recuperación. La clase de hoy, día martes 10 de junio, es de recuperación, porque no vimos la clase reglamentaria ordinaria del pasado miércoles. Entonces, escribí en el aula virtual que debido a un corte programado de electricidad que iba a haber en ese día y en nuestro horario, no iba a poder dictar la clase. Entonces la íbamos a recuperar hoy martes 10 a las 8 de la noche. Ok, entonces esta clase corresponde al inicio de una nueva unidad, que es la unidad número 3. Ok, vamos a ver de qué se trata. La unidad número 3 tiene que ver con las fuerzas distribuidas, centroides y centros de gravedad. El centro de gravedad es un concepto como más familiar, como que ya lo hemos manejado, y sin embargo el concepto de centroides sí es un concepto nuevo que se va a introducir acá en esta unidad. Y la fuerza distribuida, bueno, el concepto de fuerza ya lo tenemos bastante claro. Sin embargo, vamos a ver de qué se trata, de que una fuerza, en vez de estar actuando puntualmente en un punto de un cuerpo rígido, esté actuando es de forma distribuida. ¿Ok? Eso serían los conceptos nuevos que veríamos en esta unidad. Bien, en esta unidad 3 vamos a ver tres objetivos específicos o contempla tres objetivos específicos. Eh, el primero, interpretar los conceptos de centro de gravedad y centroide y sus aplicaciones en figuras y líneas geométricas del plano. Como objetivo específico 2, determinar los centroides por integración, y como punto 3, calcular en forma analítica el centro de gravedad y el centroide. Bien, vamos entonces a iniciar el tema de centros de gravedad y centroides. Eh, la atracción ejercida por la Tierra sobre un cuerpo rígido se denomina fuerza de gravedad o peso del cuerpo. Esta, este punto no es nuevo. Es con el punto con el que hemos trabajado desde hace ciertas clases atrás. Sin embargo, lo utilizamos como el punto de partida para este concepto de centro de gravedad. Continuamos leyendo la lámina. La Tierra ejerce una fuerza sobre cada una de las partículas que constituyen el cuerpo. Sin embargo, la totalidad de esas pequeñas fuerzas distribuidas sobre todo el cuerpo puede ser reemplazada por una sola fuerza equivalente, la cual llamaremos peso y denotaremos con la letra P o con la letra W, y cuyo punto de aplicación de esta fuerza equivalente, ese punto de aplicación lo vamos a conocer, lo vamos a llamar como centro de gravedad. Bien, tenemos unas fórmulas donde nos establecen que el peso total, ¿verdad? Es la integral de el peso total, ¿verdad? Que es la que vemos acá en esta integral, es la sumatoria, pues. La integral, no sé si ustedes sabían que la integral en realidad es una suma, solo que es una suma infinitesimal de infinitas partes en que se ha dividido el área o el volumen que estemos estudiando en ese momento. En este caso es el peso. Bien, en la ecuación siguiente tenemos que una coordenada X multiplicada por el peso total de ese cuerpo, ese producto va a ser igual a la sumatoria o la integral de
infinitésimas partículas de peso, ¿verdad? Multiplicadas por su posición, por su coordenada X. Y en el caso, análogamente, pero en el caso Y, también tenemos que el peso total del cuerpo multiplicado por la coordenada Y de ese centro de gravedad va a ser igual a la integral de las infinitesimas partes del peso multiplicado por su coordenada Y. ¿Ok? La coordenada Y de esas infinitésimas partes del peso. Ok, siendo el, el espesor el peso el W va a ser o el peso del cuerpo, ¿verdad? O también puede ser el peso de una placa plana homogénea de espesor uniforme. Y esas coordenadas que les hablé, esa X barra y Y barra, vienen a ser precisamente las coordenadas de ese centro de gravedad, de ese punto que estamos hablando que es donde actúa la fuerza equivalente del peso. Bien, también hay dos fórmulas integrales muy parecidas a las anteriores, ¿verdad? Solo que acá hablamos de área en vez de peso. Cuando estamos hablando de centro de gravedad, se está hablando del peso, de la fuerza de atracción. Y en cambio, cuando hablamos de centroide de un área, estamos hablando es de áreas. ¿Ok? Entonces, bueno, allí tenemos las dos fórmulas que nos van a permitir calcular las coordenadas de ese punto al que llamamos centroide. Bien, en esas fórmulas, siendo la letra A mayúscula, el área de una placa plana homogénea y de espesor uniforme. Y las coordenadas vienen a ser las que corresponden al centroide. El centroide C del área A. Ok, vienen ahora una serie de acotaciones para tener presente. Si la placa no es homogénea, estas ecuaciones que acabamos de presentar no se pueden utilizar para determinar el centro de gravedad de la placa. ¿Ok? Sin embargo, estas fórmulas sí definen, continúan definiendo el centroide del área. También nos dice que en el caso de un alambre homogéneo de sección transversal uniforme, el centro de gravedad coincide con el centroide de la línea L, que define la forma del alambre. ¿Dónde? Y entonces ahí tenemos las dos ecuaciones que nos van a permitir calcular las coordenadas de ese centroide, ¿verdad? Pero como estamos hablando de un alambre, entonces ya no podemos hablar de un área, ¿ves? Sino que tenemos que hablar es de longitud. ¿Ok? No existe área porque es un alambre, porque es una línea. Entonces allí no se puede hablar de área, sino de longitud. Entonces por eso las ecuaciones que tenemos arriba, donde nos estamos expresando en función de área, pues son las mismas que tenemos abajo, pero nos estamos expresando en función de longitud. Y bueno, allí especificamos, pues, que las coordenadas de ese centroide C de la línea L, esas coordenadas son X barra y Y barra, y bueno, se calculan con esas dos integrales que estamos expresando allí. Bien, hay otro concepto nuevo que definimos como los primeros momentos de área y líneas. Entonces, dice lo siguiente. Se tiene que, y aparecen dos fórmulas. Entonces, vamos a entender qué significa cada factor en esa fórmula. Entonces, la letra Q
hay dos Q, ¿verdad? Q sub Y y Q sub X. La Q sub Y es igual a la coordenada del centroide por el área. Ese producto de la coordenada X del centroide por el área es lo que estamos denominando primer momento del área A con respecto al eje coordenado X. El Q sub Y es el primer momento del área A, pero con respecto al eje coordenado Y. Y el área de una placa plana homogénea de espesor uniforme es la letra A mayúscula. Y las dos coordenadas, el X barra y el Y barra, son las coordenadas del centroide C del área A. Ok, al observar las ecuaciones anteriores, se concluye que las coordenadas del centroide de un área pueden obtenerse al dividir los primeros momentos de dicha área entre el área misma. Ese punto lo que quiere decir es que es para despejar. O sea, acá, en esta ecuación que estoy señalando, si yo despejo X barra, entonces yo puedo obtener o calcular la coordenada X del centroide de esa área. ¿Y cómo la voy a obtener? Bueno, si yo despejo X allí, me quedaría Q, que es el primer momento, entre A mayúscula, que es el área. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir ese punto. En el caso de la fórmula de abajo, sería que si yo quiero obtener la coordenada Y del centroide, lo que tengo es que dividir el primer momento del área A con respecto al eje X, lo divido entre el área A mayúscula. Ok. Otro punto importante para resaltar es que de igual manera se observa que si el centroide de un área está localizado sobre un eje coordenado, entonces el primer momento del área con respecto a ese eje es igual a cero. Lo que quiere decir es lo siguiente, dicho en otras palabras. Cuando usted observa esta fórmula que estoy resaltando en este momento, es cualquiera de las dos, pero yo tomé la primera, por ejemplo. Si usted observa esta fórmula, y por supuesto estamos hablando de un área, tenemos una placa plana homogénea de espesor uniforme, quiere decir que este factor que es el área, él siempre va a existir, no puede ser cero. Allí hay un número distinto a cero, porque si el área fuera cero, quiere decir que no tengo placa, pues no tengo ninguna placa allí, lo que tengo es un punto, ¿verdad? Un punto tiene área igual cero. Entonces, con este cero, que sería el área, multiplicado por la X, bueno, me daría cero acá el primer momento. Eso es lo que quiere decir acá este punto que estábamos leyendo ahorita, ¿no? De que si el área siempre va a ser un valor, siempre va a existir, pues. Entonces, la única forma de que este producto aquí dé cero, quiere decir que es la coordenada que sea igual a cero. ¿Ok? Igualmente pasa para la fórmula que está aquí abajo. La única forma de que este producto que está aquí dé cero es que esta coordenada sea cero. Porque como les digo, si estamos hablando de primer momento de área, esa área va a existir. Va a haber una placa plana homogénea de espesor constante. Y entonces esa letra de A mayúscula no va a ser cero, va a ser un número. Entonces los que pueden generar que la multiplicación de cero es o la coordenada de X o la coordenada de Y. Entonces, este último punto que estábamos leyendo, lo que me dice es que si el centroide está localizado en un eje coordenado, ¿verdad? Y recordemos que el centroide pues, es un punto, es un concepto nuevo, es un punto sobre un área.
Si ese punto está sobre un eje coordenado, el primer momento da cero. ¿Pero por qué va a dar cero? Bueno, porque si ese centroide está localizado en un eje coordenado, quiere decir que esta coordenada X puede ser cero o esta coordenada Y puede ser cero. ¿Ok? Por ejemplo, los puntos que están sobre el eje coordenado X tendrán como coordenada Y cero. ¿Ok? Eso es algo importante de tenerlo claro en la mente. Voy a repetirlo para que lo analicen, lo tengan presente. Todos los puntos que están contenidos en el eje coordenado X, ¿verdad? Están alineados allí, en esa dirección. Eje coordenado X. Esos puntos tienen como coordenada Y cero. ¿Ok? Entonces, claro, si esta coordenada Y es igual a cero, entonces quiere decir que este primer momento eh, es cero. ¿Ok? Es cero, porque al efectuar esta multiplicación me da cero. Entonces, este primer momento va a ser igual a cero. Y bueno, eso lo único que significaría es que el centroide está ubicado en en un espacio donde el área está ubicada en un espacio donde el centroide coincide con el eje coordenado y por eso el producto me está dando cero. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que quiere explicar ese último. Si un área A o una línea L poseen un eje de simetría, entonces el centroide C está localizado sobre ese eje, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, ahí tenemos un área, figura pues plana, y observen que esa línea de trazo corto es un eje de simetría. ¿Verdad? Lo mismo que está la porción del área que está a un lado del eje de simetría debe ser igual a la porción del área que está hacia el otro lado del eje de simetría. ¿Ok? Si observan la figura, pues es fácilmente entendible. Esta porción del área que está de este lado tiene que ser igual a esta porción del área que está del otro lado. Pues si eso se cumple, entonces sí podemos hablar, podemos predecir que esta figura tiene un eje de simetría. Y sobre ese eje de simetría está el centroide. No sabemos el punto exacto, ¿verdad? Pero ya por lo menos tenemos una orientación de que al trabajar con una figura plana, con un área, y este tiene un eje de simetría, si ya de antemano podemos asegurar que el centroide está ubicado sobre ese eje de simetría. Bien, ahí tenemos otra figura, es un trapecio, y efectivamente el trapecio tiene un eje de simetría, y es ese que está ahí, el vertical. Si nos detenemos a observar la figura, efectivamente toda esta porción del área que está hacia un lado del eje de simetría es igual a la porción del área que está al otro lado del eje de simetría. ¿Ok? Otro punto importante a resaltar, si un área o una línea poseen dos ejes de simetría, entonces su centroide C debe estar localizado en la intersección de esos dos ejes, ¿verdad? Vamos a ver ejemplo. Efectivamente, si tuviéramos una circunferencia, yo puedo trazar este eje de simetría, ¿verdad? Una línea vertical que pase por el centro. Pero también puedo tener un eje de simetría horizontal que pase por el mismo centro de la circunferencia o del círculo.
Entonces, la intersección de estas dos líneas me indica de que ese punto de intersección es el centroide. ¿Ok? Es el centroide de esa figura plana. Y otro ejemplo para analizar es este cuadrado. ¿Ok? Tiene un eje vertical que pasa por el centro geométrico de este cuadrado y tiene un segundo eje de simetría que igualmente pasa por el centro, o sea, pasa por el centro geométrico y al intersectar con la otra línea, ya nosotros podemos asegurar entonces que ese es el centro